Si nosotros esta semana estuvimos charlando con algunos y una de las preguntas que era recurrente era acerca de la expansión. Muchos se preguntan cómo se produce esta expansión. Bueno, la expansión es una cuestión de naturaleza, ¿sí? La naturaleza de Dios expandiéndose en nosotros y desde nosotros. Esto lo hemos estado hablando. ¿Y para qué? Bueno, para generar un gobierno, y no un gobierno porque sí, es el gobierno de Cristo, es el gobierno de Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Qué bueno sería que podamos definitivamente como iglesia entender algo, que toda la Biblia tiene un solo tema. La Biblia habla de una sola cosa, habla de una sola, Dios está interesado en que nos enteremos de una sola cosa, y es el gobierno que Él quiere ejercer, ¿sí? La Biblia es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de un solo tema, y es el gobierno de Dios. No tiene otro tema, que le ha puesto diferentes matices de diferentes maneras. En un tiempo gobernaba a través de su pueblo, hoy la idea es gobernar a través de su iglesia, que es su pueblo, ¿sí? En el nuevo pacto la iglesia es el pueblo de Dios. No hay un pueblo que hay, está Israel y la iglesia, ¿no? Israel hoy, si no se suma a la iglesia, Israel no es pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos del Padre para llevar adelante la expansión, una naturaleza que quiere expandirse, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en nosotros es una naturaleza que gobierna sobre todas las cosas. Pero bueno, para gobernar, primero tengo que entender de qué gobierno estamos hablando y cómo se desarrolla ese gobierno. Durante mucho tiempo nos han hablado, Dios te puso en la tierra para que gobiernes. No, la realidad es que Dios nos puso en la tierra, pero para manifestar su gobierno a través nuestro. Somos, decir conmigo, somos un canal. Pero no es que seamos nosotros los que tenemos el gobierno, ¿sí? Yo puedo declarar lo que a mí se me ocurra, yo puedo profetizar lo que a mí se me ocurra, pero si no está Dios detrás de esa declaración, de esa profecía, lo único que va a hacer es generar palabras sueltas, palabras huecas, palabras ociosas, pero no gobierno, ¿sí? Declaro que esta situación se va a solucionar. Si no está detrás Dios de esa declaración, va a generar una expectativa humana, pero no un gobierno de Dios sobre esa situación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, decid conmigo, el tema de Dios es gobierno. Cuando Él le habló a los discípulos, mientras estaban en la tierra, a los 12, de lo único que hablaba Él con ellos, para lo único que se sentaba a conversar, era cómo se iba a desarrollar el gobierno de Dios. En un punto entendieron mal, por eso Él les hablaba del reino, ¿sí? Todo reino gobierna. Él les presentó un gobierno a través de un reino. Y lo que no entendían en ese momento, porque no les fue dado entenderlo, era que Él era el reino. El Espíritu solamente nos puede hacer interpretar que Cristo es el reino de Dios establecido. No es que está Cristo y aparte está el reino. Hermano, usted es un ministro del reino, usted es un empresario del reino, usted es un loco del reino. O sea, tenemos reino para hacer dulce. La realidad es que el reino de Dios es Cristo, ¿sí? Él se presentó como el reino. Entonces, al presentarse como el reino, Él cuando se sentaba a hablar con los discípulos, le hablaba de lo que Él era, reino. Él era el reino, ¿sí? Y dentro de eso, ser el reino, Él también les hablaba de ser el rey. Por eso después ellos empezaron a pelear, porque todo el que vive en el alma se pelea por puestos, se pelea por lugares, se pelea por a ver cómo hacemos las cosas, ayudando a Dios a que se hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay espíritu funcionando, cuando no está la naturaleza correcta funcionando, todo reino va a querer ejercer gobierno, todo reino que no sea el reino de Dios va a querer ejercer gobierno para que el reino de Dios no ejerza gobierno. ¿Estamos claros? No es el tema que voy a tratar hoy, seguramente lo trataré el miércoles o el próximo domingo, o quizás en Academia Verdad Presente, no sé, así que venía a los 3 lugares. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay un gobierno de Dios que quiere ejercerse, que es una naturaleza determinada de ejercer gobierno,
Pero vos y yo tenemos una naturaleza que lo que va a hacer constantemente es ejercer boicot en contra del gobierno que quiere ejercer el Padre a través nuestro. ¿Sí? Si vos querés, me voy a adelantar a lo que voy a decir en unos días, pero si vos querés ejercer la posibilidad de derrocar un gobierno, la mejor manera de derrocar un gobierno es ejerciendo un boicot. Desde afuera se puede, pero lo más efectivo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido derrocar a los gobiernos desde adentro. Se puede conquistar un país, pero es mucho más factible ejercer gobierno cuando el gobierno desde adentro es boicoteado, cuando se lo empieza a tocar desde adentro, se lo empieza a hacer caer desde adentro. No es mi tema de hoy, pero es una alerta que quiero llevarte, porque estamos trabajando en la expansión, y siempre que va a haber una expansión va a haber riesgo de boicot, va a haber riesgo de que el reino que quiere expandirse no se expanda. Y estamos todos los días ante una decisión, decí conmigo si querés, ante una decisión de que el reino se expanda o que el reino se contraiga. Estamos a una decisión. Todo tiempo, en todo momento estás decidiendo si hacerle caso a la voz del boicot o hacerle caso a la voz de la expansión. Todo el día, en todo tiempo. En todo momento vienen pensamientos. Y no te creas que yo estoy aparte de esto. ¿Sí? Todo el día tenemos pensamientos para que se ejerza boicot en contra de la expansión. De hecho, hoy muchas de las personas que no pueden llegar a las congregaciones o que se van de las congregaciones es porque hay un boicot interno. Hay un boicot interno que no les permite. No es el diablo no me dejó llegar, no es el diablo. Es un boicot interno. Desde afuera no se puede hacer nada si desde adentro no se pierde el gobierno. ¿Estamos hasta ahí? No es el tema de hoy, pero te lo quería avisar y no sé por qué. Así que cuidado con los boicots. Decirle al lado, cuidado con el boicot interno. El lenguaje de Dios siempre va a ser un lenguaje de gobierno en expansión. Siempre el lenguaje de Dios va a ser gobierno en expansión. Dios nunca te va a mandar a retraerte. Dios nunca te va a mandar a contratar. Dios nunca te va a mandar a abandonar nada. Dios siempre es desde acá para allá. Desde acá para seguimos creciendo. Es una cuestión de naturaleza. Cuando hay una voz interna que me dice soltá, no es Dios. Salvo que sea soltá para agarrar. ¿Estamos claros? Soltá para algo mejor. Soltá para algo que es superior. Para algo que está en expansión. ¿Sí? Dios tiene una naturaleza expansiva. Cualquier naturaleza de contracción no es Dios el que está hablando. Dios tiene naturaleza expansiva. Ahora, siempre antes de expansión, siempre antes de una expansión, se produce una separación. Porque la palabra, ¿cuántos recuerdan esa palabra que dice, yo vine al mundo a causar división? ¿Cuántos recuerdan? Y vos decís, ¿cómo que vino a causar división? Si yo iba a unir esto, no vino a causar división, porque la palabra trae división. ¿Y qué tipo de división? Porque antes de toda expansión viene una división, viene una separación. Antes de expandirme, hay separación. La palabra viene a producir separación, pero separación en función de gobierno. Por eso primero se nos tiene que revelar, y esto oro para que eso pase, separación desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Dice Génesis, y quiero profundizar en esto porque Génesis 1 tiene muchísima riqueza. Génesis 1 del 1 al 8, que lo leímos ayer y lo venimos trabajando estos días. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz fue buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la mañana y la tarde de un día. Luego dijo Dios, haya expansión. ¿Qué dijo primero? Separación. Después de que estuvo la separación, dijo, bueno, ahora sí, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Pero antes de la expansión vino la separación. Te lo voy a graficar de una manera práctica. Cuando hay un cuarto desordenado, ¿qué se hace antes de empezar a ordenarlo? No me digas separarlo porque no separa nada. Antes de empezar a ordenar un cuarto, ¿qué se hace? Se prende la luz para ver lo que hay. Muy bien, el hermano electricista David, que allá dijeron que se hace, prende la luz y el tipo del tamaño. La luz, ¿qué hace? Me permite ver el desorden, lo que está desordenado. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a clasificar esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Eso es un orden correcto. Cuando las cosas están desordenadas, yo las empiezo a separar en función de un orden. Y después de que todo está ordenadito, ahí arranco con una extensión que yo quiera tener. ¿Estamos claros hasta acá? Siempre antes de expansión va a haber separación. A veces renegamos con la separación, pero necesitamos revelación de qué significa separación para Dios. Porque separación no es algo que creó el hombre. Separación es algo que creó Dios. Porque en el principio Dios creó la separación. Separó, pero es una separación para expandir y para que lo que no sirve quede de este lado. Esa es la separación que propuso Dios. Decí conmigo, de toda separación, Dios crea expansión. Ahora, ¿qué es lo que separa a Dios? Lo terrenal de lo temporal. Esa es la separación que Dios propone. Esa es la separación que Dios expresa. Separar lo terrenal de lo temporal. Ahora, ¿cómo separa Dios? Dios, de la única manera que separa, es a través de la palabra. Dios propone separación de lo temporal sobre lo eterno. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Que nos juntamos todos en un monasterio y nunca más pisamos el mundo? No. Lo que significa es que yo tengo la determinación, por causa de la palabra, de renunciar a lo temporal para que lo eterno se produzca en mí y haga expansión. No todo vas a poder vivirlo mañana. ¿Sí? La palabra lleva un tiempo. La palabra lleva un tiempo de realización. La palabra lleva un tiempo de extensión. La extensión no es de un día para otro. No es rápida, no es momentánea, no es un suceso. Es un proceso, pero si yo tengo la determinación a que esa expansión se produzca, yo ya estoy determinado a que lo eterno no sea condicionado por lo temporal. Amén. ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener? La disposición a que si Dios tiene ganas de cambiar mi agenda, yo la cambie. Entonces ahí gobierna lo eterno, gobierna la expansión por sobre lo temporal. Esa es la separación que produce la palabra. Me permite ver cuándo algo es de lo temporal y cuándo algo es de lo eterno. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo debes haber leído por lo menos 55.722 veces. Y si no lo leíste tantas, lo citaste tantas veces. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Cuando acá la palabra dice espada de dos filos, está hablando de un bisturí. ¿Sí? No está hablando de algo que corta lo bruto, sino que está hablando de un bisturí que corta con exactitud. Esto lo hablábamos ayer en Academia Verdad Presente. Es algo que corta con exactitud. La palabra de Dios no opera cuchillo, opera con bisturí. Es algo exacto, es algo que es un corte tan lineal como profundo, pero también con determinada certeza. La palabra es certera. Por eso subestimar la palabra es un problema, porque Dios está cortando certeramente. Cuando yo subestimo la palabra, estoy abdicando, estoy corriéndome de ese corte que Dios quiere hacer para separar en mí lo temporal de lo eterno. ¿Los tengo acá? ¿Sí? ¿Cuántos están pensando en cómo va Argentina? Ninguno, 2, 3, 5. Una palabra de Dios es la eternidad irrumpiendo en lo temporal nuestro. Eso es la palabra de Dios. Es la eternidad irrumpiendo en lo temporal nuestro. ¿Para qué? Para separar, primero alumbrar, decir conmigo, alumbrar, separar y expandir. ¿Qué expande y gobierna? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que genera la palabra de Dios. Si nosotros vemos lo que pasaba con los discípulos, Él dice, Señor, no los saques del mundo, pero Él en un momento los separa del mundo. Él los separa, y esto lo vamos a desarrollar más adelante. A través del lavado de los pies, Él está diciendo, yo los estoy separando con mi palabra del mundo. Pero ustedes están en el mundo. ¿Pero para qué te tengo que separar? Porque si yo estoy pegado con el mundo, si yo estoy pegado con el sistema que es anti-Dios, yo no puedo tener la objetividad de ver lo que tengo que gobernar. Entonces voy a gobernar por emociones, o lo emocional me va a gobernar a mí. Entonces la palabra necesita separar el alma del espíritu para que el espíritu pueda gobernar sobre lo temporal, para que lo eterno pueda gobernar sobre lo temporal. Por eso la palabra separa, y la separación, decid conmigo, la separación duele. La palabra separa y la separación duele. Él separó a los discípulos de este mundo, dijo, no son de este mundo. Les dijo, sepárense del mundo, pero lo dijo a través de la palabra. Pero él después se tuvo que separar de los discípulos. Tuvo que separarse emocionalmente y se tuvo que separar efectivamente de los discípulos. Porque si no, no hubiera tenido, y cuando digo discípulos digo los 12 y digo nosotros. Si no, no hubiera tenido la objetividad para que la palabra sea certera. ¿Cuántos saben que si hay emociones mezcladas es muy difícil que la palabra pueda ser certera? ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar en emocionalidad y se empieza a trabajar en familiaridad. Y cuando hay familiaridad, la palabra no tiene efecto. Porque pasa a ser la palabra algo más de lo que yo vengo escuchando. Yo escucho mis palabras y escucho la palabra. Y todo me es familiar. Así que, decid conmigo, la clave es la separación. Sin separación no va a haber expansión. Si no hay separación, no hay expansión. Solamente va a haber limitación. Cuando lo eterno no gobierna sobre lo temporal, siempre vamos a estar limitados. Siempre. Siempre. Es más, vos estás acá y podés estar con todo tu cuerpo en este lugar. Pero tu mente puede estar en otro lado tranquilamente. Porque si tu mente está pegada a lo temporal, en momentos en que lo eterno quiere irrumpir, tu mente no va a tener la posibilidad de trabajar en que la palabra funcione en mi vida. Entonces, si vos estás acá y estás pensando, como dije recién, ¿cómo va Argentina? Dejé la comida en el fuego. O sea, tu mente... Esto es como con la ofrenda. ¿Cuántos alguna vez ofrendaron en su vida? Uno no levantó la mano. No está aquí, esto es como con la ofrenda. La ofrenda, cuando viene acá, cuando yo doy la ofrenda, yo no doy la ofrenda y nada más.
y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando yo doy la ofrenda, me doy yo. No es plata. Estoy poniendo mi corazón ahí. Es una gran diferencia. O es todo eterno, o es un poquito temporal, o un poquito eterno. No es. Cuando yo siembro, yo me siembro todo. Si no, es preferible que no ofrendes nunca más en tu vida, hasta que no entiendan que cuando siembro, me siembro. Me siembro. ¿En qué? En que la palabra me gobierne. Ofrenda sin sembrar mi corazón es ofrenda que cae en saco roto. No sirve para nada. No le sirve a Dios y no te sirve a vos. Cuando yo ofrendo, me siembro en que la palabra me gobierne. Estoy en contra, hablando en contra de las finanzas del lugar. Pero la realidad es que no te va a servir una ofrenda que no esté toda eterna, que no esté separada. Si yo ofrendo desde lo temporal y no dejo mi corazón, si yo ofrendo y no dejo mi corazón, estoy ofrendando desde lo temporal. Y lo mismo con el servicio, y lo mismo con la colaboración, y lo mismo con todo lo que haga en función del reino. ¿Por qué tanta gente es desertora? Porque nunca sembró su corazón, siempre sembró sus ganas, lo que tiene ganas, todo lo externo, pero nunca lo interno. Como cuando damos un servicio al Padre, somos ministros competentes de un nuevo pacto, servimos. Cuando nosotros servimos, damos nuestro corazón también en ese servicio. Pero no el mío, la expresión del corazón del Padre. ¿Los tengo acá? Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. O me voy haciendo interpretar, mejor dicho. Toda limitación es parte de la vieja naturaleza. Cuando la naturaleza que se supone nos gobierna, que es Cristo en nosotros, quiere expandirse, siempre va a haber una limitación que ponga la naturaleza adánica. Adán siempre va a querer limitar. Si vos te sentís limitado, es Adán operando, no es Cristo. Siempre que hay una limitación, es Adán en operación. Y siempre que hay una palabra de limitación, es Adán. No es Cristo en el gobierno de todas las cosas. Haceme un favor, decirle al que tenés al lado, ¿comiste ajo? ¿O vinagre? Sí. Decirle, ¿y por qué no cambias la cara si no comiste ni ajo ni vinagre? Toda limitación es parte de la vieja naturaleza, por eso hay que separar. Porque si yo separo, ya no estoy limitado. Si yo logro que la palabra separe, yo no estoy más limitado. La palabra no va a separar por sí misma, la palabra viene a mi voluntad para que yo separe. Por eso dice que la palabra parte del alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me deja la voluntad para discernir, ¿sí? Acá o acá. ¿De qué lado? Hay un presentador que decía, amigo, ¿de qué lado estás? Quien está limitado está operando en la naturaleza equivocada. Quien siente limitación es que está operando en una naturaleza equivocada. Quien se siente que es una limitación, que no voy a poder. No creo que lo logre. No voy a llegar. Me cuesta. Me duele. Y todos los meses. Este es el síndrome de oveja. Todos los meses. ¿Sí? Tenemos que pasar de oveja a santo. Así los meses se terminan. Y es lo que a él le interesa que ocurra. ¿Qué es lo que me limita? Mi propia manera de pensar. Por eso es tan importante separar. Porque mi propia manera de pensar me limita en mi propia sabiduría. La sabiduría de Dios nunca se presenta como limitante del hombre. Por eso Cristo cumplió la ley, para que el hombre no tenga más limitaciones. La ley decía, si haces esto, te va a ocurrir aquello. Si no haces esto, te ocurre lo otro.
porque había una limitación, había un marquito, había un cuadradito. Ahora en la naturaleza correcta, con Cristo en nosotros, es una naturaleza expansiva. Es vos no hacés nada más que obedecer la voz de aquel que quiere expandirse. Decí conmigo, la expansión no depende de mí, la expansión ya está determinada. Y ese es un cambio del chip que tiene que haber en nuestras vidas. La expansión de Cristo en nosotros no depende de nosotros en un punto primario. Es una voluntad que es vulnerada por la expansión, que permite que esa expansión se manifieste. Pero no es que yo pueda hacer muchas cosas para que Dios haga algo por mí. Por más cosas que yo haga, Dios no va a hacer. Dios hace porque ya determinó lo que Él dijo que ya va a hacer en su agenda. No sé si soy claro. Sí. Gracias, una que me dijo que sí. Ahora, al estar operando en una naturaleza limitada, se nos complica acceder a los recursos de Dios. Porque no se puede acceder a los recursos que Dios ya determinó con un pensamiento humano. La naturaleza humana no accede a lo divino, jamás. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Jamás la naturaleza humana va a acceder a lo divino. Y es bueno que lo tengamos presente. Porque todo lo que hagamos con astucia va a terminar en las ganas que tengamos de tener astucia. ¿Sí? Yo quiero orar. Porque hay una densidad muy importante en el ambiente. Muy importante. La gente de La Paz, si quiere orar juntamente con nosotros, estaría muy bueno. Porque tenemos que traer la mente para acá. Y la mente está dispersa. Y no sé si en todos los casos, pero yo lo puedo percibir en el espíritu. Entonces vamos a orar. Señor, declaramos, Padre, que toda mente se sujeta al gobierno de tu palabra. Señor, declaramos que todo lo que has determinado que en tu agenda ocurra en este día va a ocurrir por causa de una naturaleza expansiva, de una naturaleza de gobierno, de una naturaleza que se expresa. Señor, detenemos todo boicot y toda confabulación de Adán en contra de esta palabra. Señor, le ponemos al alma límite por causa de la expansión. Señor, declaramos que la expansión gobierna toda distracción, toda manera de pensar contraria a tu palabra. Declaramos que queda sometida a tu palabra. Amado, amada, declarar a tu alma, declararte vos mismo que la distracción no puede gobernarte ante una palabra de Dios. Señor, declaramos que la distracción no va a gobernar, no va a ser de gobierno por sobre tu palabra. Señor, llamamos a gobierno de tu palabra el alma. Llamamos a gobierno de tu palabra la mente. Señor, llamamos a gobierno de tu palabra todo lo que está en el aire, que quiere distraer, que quiere perturbar y quiere llevar las mentes cautivas para que esta palabra no sea la palabra, o la palabra no tenga el efecto por el cual vos la enviaste. Señor, declaramos que ninguno de los que está en este lugar perderá la posibilidad de vivir en esta palabra, que las distracciones no harán lo que han determinado hacer, sino que será la palabra la que dé el fruto por el cual fue enviada. Señor, declaramos bajo el gobierno de Cristo toda alma que en este tiempo y en esta geografía o que esté escuchando esta palabra se disperse. Señor, lo declaramos en tu nombre. Te damos gracias. Amén, Señor. Decíamos que no podemos acceder a los recursos de Dios con sabiduría humana. Porque el hombre almático, el hombre que vive en el alma, el hombre que vive fuera de los recursos, o mejor dicho, de la sabiduría de Dios, vive en un solo lugar, enfrascado en su propia alma. Y su alma es limitada. El alma no quiere ser gobernada por el Señor. Y esto tiene que entrarnos por las narices. Por eso toda operación de las tinieblas va a operar a que tengamos ignorancia en el alma. Que la ignorancia sea la que se expanda, que en realidad lo que está haciendo es extinguirnos. Lo que nosotros tenemos que trabajar es para que el gobierno de Cristo sea una realidad en nosotros. Amados, yo tengo una gran carga. Que el Evangelio deje de ser algo abstracto. Que deje de ser algo que las personas
bueno, escucho un mensaje, qué lindo el mensaje que tuvo, qué feo que estuvo, eso de valor, no importa. El tema es que la palabra sea la que te gobierne, porque si no, no va a haber expansión. Si no nos gobierna la palabra, la pregunta es ¿quién me gobierna? Si me autogobierno, soy ilimitado. Toda persona que se autogobierna es una persona limitada, no tiene manera de salir de las cuatro paredes de su alma. Por eso la iglesia almática es una iglesia limitada, no se expande, puede crecer, puede multiplicarse, pero eso no significa que se esté expandiendo, porque crecimiento y multiplicación sin expansión no manifiestan gobierno. O sea, que tengas 18 hijos no quiere decir que te estés expandiendo. Te estás multiplicando, pero no te estás expandiendo. Está creciendo la familia, pero no. ¿Quién dijo que está gobernando? ¿Estamos hasta acá bien? ¿Sí? Entonces necesitamos meternos gobierno en la cabeza, gobierno de la expansión. ¿Cómo identificar a una persona limitada? ¿Cómo identifico yo si estoy viviendo en una limitación? Bueno, hay frases que nos mandan al frente. Nadie me entiende, es una de ellas. O vos no me entendés. Esa. Dios, vos me tenés que entender. Y Dios dice, ¿por qué debería entender? No, porque vos tenés que compadecerte de todo lo que estoy sufriendo. ¿Y vos te compadeciste de los sufrimientos de Cristo? Yo necesito entender que hay cosas que cuando las digo me demuestran dónde estoy alineado. ¿Está mal? No, pero tengo que salir corriendo de ahí porque estoy viviendo en limitación. Porque su naturaleza no tiene límites. Quien está limitado vive, no lo dice quizás expresamente, pero manifiesta estas palabras. Aquí, yo y mis problemas. Y nadie me ayuda. Y mi problema es mío. Y nadie me va a sacar de mi problema, porque es mi problema. Entonces viene y te cuenta el problema y te cuenta la solución, porque el problema lo gobierna, porque tiene su propia manera, su propia limitación. Nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie me entiende. Yo no estoy hablando en contra de alguien ni de nadie. Lo que estoy diciendo es, si estás en esa posición, estás siendo limitado. Estás operando en una naturaleza limitada. Cuando Dios te dio una naturaleza de expansión, cuando vos venga un pensamiento a tu mente de nadie me ayuda, que automáticamente venga el pensamiento contrario y diga, nadie tiene por qué ayudarte. No, pero si somos cuerpo, no es que el cuerpo no es una etapa que nos encontramos de él. El cuerpo no está para que nosotros digamos, el cuerpo me tiene que ayudar, el cuerpo me ayuda cuando el cuerpo me identifica. Y el Padre es el que envía el socorro del cuerpo a los miembros del cuerpo. Yo nunca escuché a una mano decir, vos me tenés que ayudar a agarrar el micrófono. La mano tiene una necesidad de agarrar el micrófono porque la mente le dijo a la mano que agarre el micrófono. Pero parte todo de una naturaleza, parte todo de un entendimiento. El cuerpo de Cristo no está en la tierra para que yo me abastezca del cuerpo de Cristo. No sé si soy claro. El cuerpo de Cristo está en la tierra para sumarme y que yo obedezca lo que el cuerpo necesita. Como consecuencia de eso, todo lo que a lo que el cuerpo acceda, yo voy a acceder. Y como estoy en el cuerpo, estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque hoy haya cosas que tenga que solucionar. Y cuando hago la voluntad de Dios, vivo una vida buena, agradable y perfecta, desde la óptica de Dios. Necesito entender que no soy yo el que tiene que ser suplido, sino el cuerpo es el que tiene que ser suplido. Por eso es bueno entender reino antes que entender iglesia. Porque reino habla de gobierno. Y habla de gobierno de un rey. ¿Cuántos saben que un reino lo gobierna un rey? Y gobierna, y el que, decí conmigo, el que gobierna
manda. Y hay una realidad, tenemos una naturaleza que boicotea ese gobierno, que lo quiere boicotear. Aunque ese gobierno ya dijo que esa naturaleza va a terminar diciendo, va a terminar confesando que Jesucristo es el Señor y que esa naturaleza se va a doblar, y se va a inclinar y va a decir Jesucristo es el Señor. O sea, hoy vos y yo podemos estar en cualquier tipo de boicot, trabajando en contra del progreso del Evangelio, de la manera que quieras y de la manera que vos, que la naturaleza adánica se le ocurra. Acá no hay gente que trabaje en contra del progreso del Evangelio, pero sí es en el entendimiento de que hagamos lo que hagamos, más tarde o más temprano, vamos a tener que doblarnos y decir Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué no lo hacemos temprano en vez de tarde? El hombre limitado nunca va a ver la eficacia de la palabra. Quien vive en la limitación, amadas mujeres, cuando hablo de hombre hablo del género humano, ¿sí? No estoy hablando de nosotros solos. Todos tenemos que entenderle. El hombre limitado nunca verá la eficacia de la palabra. Vos a una persona limitada, no estoy hablando de limitado, podés tener millones de dólares y ser limitado, ¿sí? No estoy hablando de limitación desde el punto de vista humano, o de la inteligencia humana, estoy hablando de limitación, ¿sí? ¿No? Es alguien que no permite la expansión, no vive en la expansión de Dios, ese es alguien limitado. Alguien limitado, vos te lo encontrás. Y esto para identificar síntomas, nadie se sienta a vivir. O sintámonos todos a vivir. Esa es otra opción. Vos te encontrás con alguien que está limitado y te dice, por ejemplo, que su vida nunca cambió. Desde que vengo no vi ningún cambio. Y vos lo ves, y vos ves que hay fruto. Vos ves que hay cosas que están bien, otras que no. Pero bueno, bienvenido al club de los que habéis otras que no. Acá hay uno. O sea, el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, o sea que hay cosas que no. Pero tengo que tener la evaluación de ver que hay cosas que sí. Y potenciarlas, y trabajar en ellas, y seguirlas extendiendo. Yo no puedo decir, mi hermano, mi hijo, mi hija, mi esposa, no cambió nada. No, tengo que ver algo. Porque algo tiene que haber pasado. La palabra algo hizo. Y en mí, yo tengo que ver quién es el limitado. Quien está limitado, quien está operando en la naturaleza adánica, nunca ve la eficacia de la palabra, nunca ve que la palabra fue eficaz. Nunca hace el corte, nunca dice, no, pero pará, che, hubo un punto cruz en mi vida, hubo un punto cruz en nuestras vidas, hubo un punto de acá para adelante que todo empezó a funcionar diferente. Y hubo otras cosas que todavía hay que pasarlas por la cruz. Y decir conmigo, ¿cuál es el problema? Lo que haya que pasar por la cruz seguirá pasando a medida que la palabra me va impulsando a pasar por la cruz. Pero no puedo decir nada cambió. ¿Hay alguien acá que puede decir nada cambió? No. Está todo igual. Entonces, ya, pues nadie quiere parecer limitado. No, si vos ves cambio, estás operando en la naturaleza correcta, pero cuando venga a tu mente el pensamiento de que nada cambió, yo tengo que ver y decir, no, pará, algo cambió. Y yo te voy a decir una cosa que cambió. Pasaste de muerte a vida. Eso es impresionantemente milagroso. Algo cambió. Tenías una naturaleza de pecado, ahora sos santo. Algo cambió. Estabas en un cuerpo de pecado, estabas dentro de un cuerpo pecaminoso, mortal. Te ibas al infierno como rancho, por un tubo. Y yo. Pero te arrancaron de ahí y te pusieron en un cuerpo puro, santo, sin mancha y sin arruga. Y Dios declaró que vos sos todo eso. ¿Cambió o no cambió? Bueno, dejar de decir que nada cambió. No, pero en mi vida, en mis cosas, en mi yo, en tu yo, va a ir cambiando a medida que cambie la mentalidad y entendiendo, por causa de la revelación de la naturaleza correcta, que cambió. Algo cambió. Vivías en tiniebla, ahora no vivís más en tiniebla. Antes el pecado te llevaba de las narices, ahora vos podés ver si querés pecar o no pecar. Después pecamos en otra cosa, pero que no nos gobierna. Porque hay una naturaleza que sí nos gobierna.
Igual cada vez que vamos a meter la pata hay un grito. Haciendo ahí. Pero después, ese mismo te dice, nada más. Pero algo cambió. Antes no escuchaba a Dios. Te voy a decir algo, antes no teníamos posibilidad de obedecer a Dios. Era imposible obedecerlo. Imposible. El hombre natural no puede obedecer a Dios. La naturaleza adámica no puede obedecer a Dios. Y la cruz habilitó la posibilidad de que todos podamos obedecerlo. Estás acá porque no estás obedeciendo que te hagas el malo. Y la mala. O la mala. Así lo ponemos en el término humano. Algunos llegamos a veces a las congregaciones. Pero porque Dios te puso la naturaleza de obediencia. Y decirle si querés al lado, te guste o no, sos obediente a Dios. Aunque no te guste, sos obediente. Porque desde la óptica de Dios el que obedece es el Hijo que está en vos. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cambió o no cambió? La óptica de Dios sobre nosotros. Dios antes no nos prestaba atención, para lo único que nos prestaba atención era para llamarnos a la cruz. Y ahora presta atención en nosotros. Por eso está tan interesado en que vos y yo entendamos expansión de su gobierno. Yo no sé si acá había personas que pensaban que nada cambió. Creo que ahora te vas pensando. ¿Cuántas cosas cambiaron? Te pregunto, ¿no cambió o no cambió? A la gente que está ahí en La Paz, ¿cambió o no cambió? Si me responden no lo voy a escuchar, pero que sea escriban. ¿Cambió? Hay un caso. Ustedes botonenme ahí si están por allá, si están escribiendo o no están escribiendo. Cambió. Cambió. Antes de un sábado hasta ahora, ¿qué te ibas a poner a pensar que iba a escuchar un loco a los gritos? No te había preguntado dónde estarías un sábado hasta ahora. ¿Sí? Sin problema que no es mío. Pero cambió. Entonces, sigamos escuchando al que dice que cambió. Sí, decirle a Dios, sigamos escuchando. Al que dice que cambió. No al que está en... Ustedes me entienden. ¿Sí? Acá no estamos hablando de la Casa Rosada. Acá estamos hablando de la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sí? Que lo agarró. El hombre limitado nunca va a ver la eficacia, pero el hombre espiritual, que vos decís, yo veo la eficacia de la palabra. Cuando la palabra nos manda a despojarnos del viejo hombre, nos está mandando a una sola cosa, y a separarnos del hombre limitado. De eso nos manda, a eso nos manda la palabra, a separarnos del hombre limitado. Hablando de límite, me puse el cronómetro ya. Del limitado. Amado, no se trata de sacarme pecados de encima, porque eso ya lo limpió el Señor. Se trata de sacarme la naturaleza limitada de encima. Eso es despojarme del viejo hombre. Yo no sé si viste esas películas de las armaduras, los que están con una armadura de la época medieval. Y uno ve los tipos. No se puede caminar bien así. ¿Quién puede caminar bien con una armadura puesta? No puede desarrollarse. Lo único que está pensando es cómo doy el próximo paso. Pues pesaba mucho eso. Entonces, alguien limitado está con una armadura caminando. Yo no sé vos, pero a mí me ha pasado de sentir como un casco que tengo todo acá. ¿Sí? ¿Por qué se ríen cuando digo? Ya sé lo que tengo, pero bueno, aparte encima, sentí un casco, algo que como te oprime, te detiene los pensamientos, no te deja ver más allá. ¿Cuánto les ha pasado esto y están acá? Sí, bueno, qué bueno, porque si no digo estoy hablando de cualquier cosa, no. Porque eso es una limitación, es la naturaleza adámica limitándote. Hoy se rompe todo casco. La religión nos metió cascos en la cabeza, cascos de limitación.
Hace unos días con Fer mirábamos esas mallas con casco completo que se ponían los templarios, los caballeros, y era una cosa tremenda que si bien cubría la cabeza, pero generaba una presión en la persona, que tenía un peso. No sé si vos anduviste en moto alguna vez, a ver quién anduvieron en moto y con casco. ¿Sí? Levanten la mano que no se lo hayan puesto. Aunque lo llevaste en el codo, pesaba. O sea, el casco pesa, porque es algo que no es externo a vos. La vieja naturaleza, el viejo hombre es externo a vos, no sos vos. No sos vos, aunque te haga actuar de esa manera, no sos vos. Ahora bien, cuando dice palabra viva y eficaz, es una palabra que me posiciona en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios viene para posicionarme en el cuerpo de Cristo. Por eso es expansiva. Me posiciona en una naturaleza de expansión. Vos y yo fuimos inseminados por la palabra. Cuando nos predicaron el Evangelio, nos inseminaron, nos hicieron nacer a Cristo. Nos hicieron nacer al cuerpo de Cristo. No es que fuimos nada más nacidos de nuevo. Nacer de nuevo es nacer al cuerpo. Nacer al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para yo vivir en una naturaleza de expansión, una naturaleza expansiva. Por eso vos tenés que atormentarnos bien para preguntarnos cómo puedo seguir expandiendo la naturaleza de Cristo a nosotros, a los administradores. Vos tenés que vivir expandiendo. Los hermanos más crecidos te van a ayudar, te van a enseñar, te van a acompañar en esa expansión. Y si te caes, bueno, te levantás, pero te caes desde una expansión, no te caes desde a un lugar de extinción. Muchas de las personas que caen y siguen tirados en el piso o terminan extinguiéndose porque no entendieron que Dios no está en el negocio de echar gente. Dios está en el negocio de sumar. ¿Para qué? Para que su expansión se haga visible en la tierra. Hablábamos con unos pastores amigos ayer con Sandra y nos contaban que en su tiempo ellos tenían un pastor cobertura. Y digo bien pastor cobertura porque cuando está Cristo como cobertura no pasa lo que te voy a decir. Cuando está el hombre como cobertura pasa lo que te voy a decir. Y esta persona, cada vez que había uno que era medio, lo sentaban y chau. No, con vos, Mabel, no, estuvimos charlando. Por ahí estoy contando cosas que tienen que ver con el entendimiento. Acá tuvimos, yo charlé con una persona acá. Y dice, no, yo a la gente, la primera tarjeta amarilla y la segunda tarjeta roja. Pará, eso Castrilli, o sea. El apóstol Castrilli. Dios no está en el negocio de echar gente. Dios es inclusivo. ¿Qué pasa si viene alguien que no está de acuerdo a tus parámetros mentales y pasa por esa puerta? ¿Lo miramos así o lo incluimos? Después que la obra la haga el Padre. El Padre va trabajando. Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Puede haber alguien que le predique, puede haber, pero no podemos. La iglesia tiene que ser cada día más inclusiva. ¿Sí? Este es un término que está de moda, yo no sé. Pero pongámoslo en inclusión para expansión. Nadie va a ser expandido si se queda como está. Dios incluye para expandir. No es que, y bueno, Dios conoce mi corazón, igual Dios me va a cambiar. No, Dios no te va a cambiar. Hay una naturaleza que va operando, que te va a transformar. ¿Los tengo acá todos? Sí. ¿Siguen acá? Sí. Qué bueno, porque si no los echo a todos. La palabra me injerta en la expansión del cuerpo. Dios le habla al cuerpo para la expansión del cuerpo. Dios no le habla al cuerpo porque tiene ganas de darme una palabra. Dios, dame una palabra. Porque yo que Dios me dé una palabra. A veces somos un poco arrogantes para pedirle a Dios. Dios, dame una palabra. Vos tenés que hablar, Dios.
Si vos no me hablas, no me muero. Vos me tenés que dar una palabra. Dios dice, ¿de verdad querés entender? Porque mirá que yo hablo y tiembla la tierra. Mirá que yo hablo y todo se conmueve. Mirá que hubo uno que estuvo 40 capítulos pidiéndome una palabra que se llamaba Job, y cuando le hablé se asustó un poquito. No, Señor, vos, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos, porque vos y porque vos. Y yo soy justo, pero vos, mirá todas las cosas que hacés, Dios. Y Dios le dijo a Job, vení, vamos a echar un ratito, campeón. ¿Dónde estabas vos cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando agarré al Leviatán de la nariz y lo tiré al fondo del mar? ¿Dónde estabas vos cuando yo puse a todos los enemigos por estrado de mi pie? ¿Dónde estabas vos? A ver si te alineás, Job, un ratito. Vos, Job, yo, Dios. Y ponemos a charlar. Entremos juntos a juicio, dijo Job. ¿Estás seguro? ¿Sabés lo que estás pidiendo? ¿Vos sabés lo que estás pidiendo? Amado, ¿saben cuál es uno de los principales enemigos de la expansión? La autojustificación del hombre. El hombre viéndose más justo que Dios. Y vos decís, ¿pero en dónde? Bueno, todas las demandas que tenemos hacia Dios es lo que está diciendo. Yo soy justo, Dios está equivocado. La vida que tengo no es la que tengo que tener. Dios, te equivocaste. Toda autojustificación es lo que está deteniendo la expansión. ¿Por qué no accedo a determinadas cosas? Porque me autojustifico. Yo soy bueno, imagínate si yo soy bueno y Dios es malo, lo que la opinión que tengo del resto. Si de Dios lo veo así, imagínate al resto de los mortales. Amado, yo ya voy a dejar el bosquejo de lado porque no creo que predique 50 horas. Y no sé cómo estoy de horario, pues ya estoy ciego. Pero la realidad es que necesitamos entender que Dios nos puso en un cuerpo para expandir su naturaleza desde nosotros. Y cualquier cuestión humana que haya en el medio, Dios no la va a barrer. Lo único que está haciendo es detener nuestra propia expansión. Está deteniendo la expansión de Cristo en nosotros. Hay recursos a los que nosotros no accedemos porque estamos deteniendo la expansión. Hay recursos. Amado, cuando nosotros detenemos la expansión en nosotros, estamos deteniendo la expansión en el cuerpo. Y yo me estoy poniendo en contra de la expansión del cuerpo. Y cuando me pongo en contra de la expansión del cuerpo, lo que estoy generando es un boicot. Y cuando estoy generando un boicot en contra del cuerpo de Cristo, lo que estoy generando es un gran problema. Por eso es bueno empezar a identificar en mi vida, ¿estoy deteniendo la expansión o estoy permitiendo que la expansión se lleve a la práctica? Todo lo que tenga que solucionarse, se va a solucionar. Pero yo tengo que tener el pensamiento correcto. Yo tengo que ver que no estoy posicionado para que Dios me supla mis demandas. Yo estoy posicionado para que su naturaleza se expanda a través de mí. Si yo puedo entender eso, el 99,9% de los problemas, porque decir 100% es exagerar, y exagerar es mentir, pero el 99,9% de las situaciones de conflicto que estoy atravesando van a quedar bajo el gobierno de Cristo.